¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan de por donde viven? Aquí en Monterrey se está cayendo el cielo a pedazos y está lloviendo mucho. Ya, ya. Pero ya que andamos, ¿eh? Ya me da gusto saludarles a la hermana Miriam Randel, a la hermana Alondra, a la hermana Karen, Jorge JR, hermano Pedro, la hermana Reina, la hermana Estela, hermano Kenny, hermana Vianey, hermano Fidel, hermano Luisito. Qué gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Bien, pastor. Qué bueno, Gracias a Dios. qué bueno. Bendecidos en victoria y a su nombre, gloria. Amén. Así dirían los pentes. Gloria a Dios. Yo no entiendo cómo los pentes tienen más ánimo que uno, no lo entiendo. Bueno, yo sí soy animado, ¿verdad? Soy corazón alegre. Había una caricatura que se llamaba Remy y salió un chango que se llama Corazón Alegre. Yo creo que por eso soy corazón alegre. Los demás de 40 saben de lo que hablo, ¿verdad? De Remy. Y llorábamos. Yo lloraba con Remy, hermanos. ¿Qué tiene que ver Remy con la capilla? Nada, pero bueno. Está buena. Si no han visto Remy y quieren llorar, de a gratis, véanlo. Está muy bueno. Lo bueno es que al final se encuentra su mamá. Eso es bueno, ¿verdad? Que sí tuvo un final feliz. Vamos a abrir la palabra de Dios, queridos, a Isaías 49. Isaías 49, queridos hermanos. Aquí, gracias a Dios, fíjense que después de tanto tiempo, aquí en Monterrey ya empezó a llover y eso es bueno, porque imagínense nada más bañarse cada sábado, está tremendo, ¿no? Entonces, así estábamos. No es cierto. Bueno, dicen que el hermano Elías Rasgado sí aplicaba la de nada más los sábados, ¿verdad? Pero bueno. Ay, no. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero hablarles del llamado de Dios. Tiene usted que entender algo. Vamos a orar. Le va a pedir a mi hermano Jorge JR que nos dirija en oración. Y ahorita empezamos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo de clase. Te pedimos que nos hables lo que quieras, pongamos en práctica tu mensaje, entendamos tu palabra, la escudriñemos y disfrutemos de esta capilla que nos has regalado. Te la agradecemos también. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar, queridos hermanos, en esta capilla breve que tenemos de el llamado de Dios. Yo creo que más de uno de ustedes que están estudiando en el colegio bíblico, de repente pasamos una adversidad. Por ejemplo, vi en el grupo del colegio bíblico que el pastor no hizo un anuncio, ¿no? Que muchos no han pagado. Y me recordó, hermanos, y se los comento por lo siguiente, me recordó cuando yo estaba estudiando para servir a Dios, que a veces no completaba para pagar. O sea, por ejemplo, gracias a Dios, en el colegio bíblico donde yo estudié en San Luis, pues había muchachos que sus papás los apoyaban y les pagaban la colegiatura y todo, y pues yo no tuve esa bendición, o sea, no tuve la bendición de tener un papá o una mamá que me pagaran los estudios. Yo trabajaba de conserje haciendo la limpieza en una escuela, pero al trabajar y ganar este dinero, pues parte se me iba a ir a la ruta, en el camión, en comprar promoción para los niños, en fin, de repente no me alcanzaba para pagar mi colegiatura y me daba pena cuando nombraban a los deudores, ¿verdad? Y en capilla, mi tío Armando, que no decir que en paz descanse, ¿verdad? Porque ya está en el cielo y está bien, ¿verdad? Pero mi tío Armando leía la lista, hermanos, tenía una lista Está conectado de al deudores. sistema de... Ya nada más apaguen su micrófono, por favor, si son tan amables. Nada más les encargo eso. Ah, sí, cierto. Ahora, déjale digo algo. Vamos a silenciar a este muchacho. Mute, listo. Excelente. Ahora, déjale digo algo. Mi tío hermano tenía una lista de las personas que debían y ahí salía yo y me daba pena. Y luego, para acabarle, hermanos, mi tío decía, si no eres capaz de pagar tu colegiatura, que es tan barata, ¿cómo vas a hacer cuando seas misionero, cuando seas pastor? Y me daba para abajo el ánimo. Y yo decía, sí, cierto, pues si aquí no puedo pagar 300 pesos, ¿qué voy a hacer cuando sea pastor o tenga una familia? Sí, pero mi tío siempre nos decía algo, dependan de Dios, aprendan a depender de Dios. Y siempre, hermanos, Dios proveía, de una otra manera salía para pagar. Pero quiero hacer una pregunta en esta noche. Yo creo que todos alguna vez han tenido alguna duda respecto a si seguir o no en el colegio bíblico, o si seguir o no en el llamado del Señor. Yo creo que más de uno de repente puede decir, hermano, yo sí he tenido dudas de mi llamado,
A veces me he preguntado, ¿valdrá la pena esto del colegio? ¿Valdrá la pena esto de estudiar? ¿Valdrá la pena esto de prepararme? Pero quiero hablarle del llamado de Dios. Vamos a leer Isaías 49, 1 al 3, ¿ok? Cada quien va a leer un texto. Le voy a pedir a la hermana Vianey que me lea Isaías 49, 1. A la hermana Miriam Randel, Isaías 49, 2. Y al hermano Fermín, Isaías 49, 3, si es tan amable. Vianey, Ok, 49.1, Miriam, 49.2 y Fermín, 49.3. Adelante. ok. Es Isaías 49:1, es oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Amén. El 2, hermana Miriam. Dice la palabra de Dios, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saetra bruñida, me guardó en su aljaba. Fermín. Sí, es el versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjate qué interesante, hermanos. Primeramente, Dios nos está diciendo que antes de que tú tuvieras conciencia de tu existencia, qué tremendo eso, ¿eh? Antes de que tú pudieras decir mamá, papá, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes, sus papás les dijeron cuál fue su primera palabra, ¿verdad? Algunos fue Coca-Cola, ¿verdad? De Coca. Los niños ya no dicen papá, mamá, sino Coca, ¿verdad? O pan. Por ejemplo, mi mamá me recuerda, me dice que mi primera palabra fue el santo, porque era un luchador y me gustaban los luchadores de santo y que yo no dije papá ni mamá, sino santo. Entonces, esa fue mi primera palabra. Pero fíjate, ¿a dónde voy? Voy a algo, ahí le va. Antes de que usted pudiera articular su primera palabra, Dios ya sabía que usted iba a ser un siervo, una sierva de Dios. Ahora, présteme atención aquí. El ser un siervo de Dios, hermanos, va más allá del hecho de ser pastor, porque hay mucha gente, hermanos, que busca la posición, desgraciadamente. Hay gente que busca la posición de ser pastor, de ser líder, de ser maestro, ¿Cómo lo quité? para, pues, figurar, ¿no? Para destacar. Tiene usted que entender algo. Somos llamados a ser siervos. Somos llamados a ser siervos, que eso nunca se le pasa de la cabeza. Tal vez usted esté diciendo, bueno, hermano Hugo, yo estoy aquí en el colegio, pero no tengo la mente de ser pastor. Es que no tienes que ser un pastor para ser un siervo. Que los pastores deberían ser siervos. Y a propósito, de repente hay pastores que no sirven, pero para nada, que no saben agarrar una escoba, que no saben limpiar un baño. Y hermanos, eso es importante. Hay muchos que dicen, no, es que yo soy el pastor, ¿por qué yo voy a limpiar el baño? Porque tú tienes que poner el ejemplo tremendo. Y hay pastores que ya buscan ser más reconocidos que útiles. Y yo tengo que decirle algo en esta noche. Busque ser útil, no reconocido. No importa si nadie le conoce, si nadie le aplaude, si su foto no está en un cartel de una conferencia. Busque ser útil a la gente. El ministerio es gente. Estamos para servir a la gente, no para servirnos de la gente. Desgraciadamente muchos pierden esa visión, pierden ese objetivo. Y yo quiero en esta noche decirle, no pierda el objetivo. Desde que usted, antes que usted hablara, mire, todavía ni sus papás ni sabían si era niño o niña. Todavía ni sabían nada. Dios ya sabía que usted le iba a servir. ¿Y por qué dice esto, hermano Hugo? Primeramente, fíjate que dice la palabra de Dios. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre ¿en qué? En memoria. Por ejemplo, a la hermana Miriam todavía sus papás ni le ponían Miriam y Dios ya sabía que se iba a llamar Miriam. Qué tremendo eso. Al hermano Fermín igual, todavía sus papás ni le ponían nombre y ya sabían que se iba a llamar Fermín. O sea, Dios ya sabe, hermanos, lo que va a pasar, pero tiene que entender esto. Tres cosas del llamado de Dios. Primeramente, mire que dice la palabra de Dios 49:2. ¿Y qué dice? Y puso. Qué importante es esto, presta atención acá. Dios puso su boca como que, como espada. ¿Qué implica esto de que Dios pone? Implica, hermanos, que Dios es quien debe darnos la sabiduría, la gracia para predicar. Desgraciadamente, hermanos, en muchos púlpitos, en muchas aulas, se escucha más la opinión del que está enseñando que la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, mire, acompáñenme a la palabra de Dios si son tan amables. Les he enseñado en clases que una enseñanza bíblica, acompáñenme a Pedro, por favor. Y mire, aquí dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, texto 11.
Le voy a pedir a mi hermano Omar, que sigue ahí en la lista, que nos lea Primera de Pedro 4:11. Lo agarré en curva, no traía Primera de Pedro 4:11. Toda enseñanza, hermanos, que se dé, al menos debe tener 20 textos bíblicos de respaldo. ¿Sí están conmigo? Toda enseñanza debe tener base bíblica, no la opinión de un pastor, no los chistes de un pastor, debe tener base bíblica. Mire qué dice Primera de Pedro 4:11. Adelante, mijo. Dice aquí 4:11. Fuerte. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate qué interesante, dice la palabra de Dios que si vamos a hablar conforme a lo que siento, conforme a lo que quiero, conforme a mi opinión. No nos interesa saber tu opinión, no nos interesa saber cómo te sientes, no nos interesa saber qué te pasa. Queremos la palabra de Dios. Cuando tú tengas gente delante de ti, párate y predícales la palabra de Dios, no tus opiniones, no tus experiencias, no qué opinas, no. Nuestra opinión no es importante. Algo que nos ha engañado el humanismo es hacernos creer que nuestra opinión es importante y no lo es. Aquí mi opinión no importa, importa lo que Dios opina al respecto. Por eso dice en el texto, puso mi boca como espada. Que tu boca sea una espada aguda, como la palabra de Dios. Mire qué dice la palabra de Dios en Hebreos, si son tan amables. Capítulo 4. Y le voy a pedir a la hermana Mari, si es tan amable, que nos lea Hebreos 4:12, si es tan amable. Bien fuerte, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Hay una gran diferencia cuando usted escucha una enseñanza bíblica que cuando no la escucha. Y usted lo sabe. Si ya lleva años en esto del evangelio, sabe que hay una gran diferencia cuando se predica la Biblia a cuando no se predica. ¿Qué le quiero enseñar a usted? Permita que el Señor vaya a Dios en oración. Dice la palabra de Dios, acompáñeme a Santiago. Y les toca a la hermana Estela. Váyanse preparando para leer Pedro y Joel, ¿ok? Vayan agarrando su Biblia porque ahorita les voy a poner a leer un texto. Pero mientras, Estela, por favor, Santiago 1, hermana, si es tan amable, texto 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted dirá, hermano Hugo, ¿por qué ocupamos la sabiduría? Claro que la ocupamos. Ocupamos la sabiduría de Dios para aconsejar a aquel matrimonio que se está divorciando. Ocupamos la sabiduría de Dios para aquel joven que tiene problemas con sus padres. Ocupamos la sabiduría de Dios para aquella persona que está en una adicción, en un vicio. Ocupamos la sabiduría de Dios para quien está afamado, para quien está deprimido, para quien está ansioso. Ocupamos la palabra de Dios. Tu herramienta debe ser la palabra de Dios. Ve a Dios en oración y dile, Señor, necesito de tu sabiduría. Hay dos clases de sabiduría, la sabiduría que da este mundo y la sabiduría que da Dios. Clame al Señor, vaya a Dios en oración. Y entre más, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces somos unos sabelotodos. Es eso que dice el hermano Hugo, ya me lo sé. No sabemos. Debemos tener un hambre de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, desead. Fíjese que dice aquí en Pedro, acompáñenme por favor. Y les toca al hermano Pedro, si son tan amables. Primera de Pedro, capítulo 2, texto 1 y 2. Pedro, ahora sí que Pedro, lea Pedro. Primera de Pedro 2, 1 y 2, si es tan amable. Listo, pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, adelante. Gracias. El 1 Pedro 1 y 2 me dijo, ¿verdad? Capítulo 2, texto 1 y 2, adelante. Ya. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Cuántas hermanas hay aquí que son mamás? Ahora, déjele digo algo, sí o no, los niños cuando están recién nacidos no respetan hora. A esos les da hambre a las 3 de la mañana y comen, parecen gatillos, de verdad, y uno como, ya dale de comer a ese chamaco que se calle, tengo que trabajar. Pero ¿qué pasa? Un niño recién nacido no le importa la hora. Por ejemplo, uno como ya adulto, si uno le ha pasado, por ejemplo, que a veces el domingo fui a un culto que duró 5 horas. 5 horas duró el culto y ya me ruñé en las tripas de hambre, pues no me podía parar. Porque de verdad tenía ganas de salir al Oxxo y comprarme unos chetos o algo, pero me aguanté por respeto. Por respeto me aguanté y esperé que acabara el culto para salir. Pero si o no, uno como adulto cuando tiene hambre, se espera, por educación, ¿verdad? O porque de repente no puede, pero un bebé no, o sea, un bebé tiene hambre y no se calla hasta que come. Y la palabra de Dios hace la analogía de que el cristiano debe ser como ese bebé que no va a estar contento, no va a estar satisfecho hasta que va a la palabra de Dios y se alimenta. Aliméntate de la palabra de Dios. Yo te pregunto algo en este día, ¿cuánto tiempo pasaste en la Biblia hoy? Y le voy a decir algo, y se lo tengo que decir, y más ustedes que van para pastores, para siervos. Deja de leer la Biblia buscando sermones para otros, buscando indirectas para otros. La Biblia se lee primero para uno. ¿Cómo hay gente que, mira, esto está bueno para aquel y esto está bueno? No, no, no. Si leemos la Biblia, aplíqueselo a usted. Porque como hay gente que le encanta tirar indirectas y, no, que acá no, hermano. Vamos a leer la Biblia, leámosla para nosotros. Ahora, déjele digo algo, la palabra de Dios nos dice que el Señor, en primer lugar, deja que Dios ponga sus palabras en tu boca y verás que habrá una gran diferencia entre lo que hablas, enseñas, te comportas. Pero vamos a lo siguiente. Mire qué dice la palabra de Dios en Isaías 49:2. Hermano Joel, si es tan amable, Isaías 49:2. Bien fuerte, mijo, por favor. Sí, me voy. Dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Excelente, hijo, gracias. Ahora, fíjese qué interesante. No solamente Dios pone sus palabras, pero también dice la palabra de Dios, me cubrió. ¿Qué implica eso de que Dios te cubrió? Que el Señor te va a proteger. Va a haber momentos en que dudes, que te afanes, que te estreses, que digas, ¿qué está pasando, Señor? Yo creo que todos hemos pasado momentos en el que decimos, Señor, pues está difícil. Todos hemos pasado por tragos amargos, pero déjele digo algo, el mismo Dios que le llamó es el mismo Dios que le va a sostener. Ahora, ¿cómo Dios, hermanos, hace analogías, hace comparaciones? Por ejemplo, aquí Dios dice que Él es como un arquero. ¿Qué tenía de especial, por ejemplo? Porque nos dice, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta, ¿qué? Bruñida. O sea, una saeta bruñida, espérame tantito, Jocabed, préstame tu arco, hija. Jocabed tiene un arco con el que molesta a todos. Aquí lo tengo. Espérame. Préstame tu arco, hija. Y ahorita me vino a la mente que tenía un arco, no tenía. Saluda. Hola. Bueno, adiós, ya. Ahora, fíjese, la Jocabed tiene un arco, este es su arco de Jocabed, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se lo quiero compartir? En aquellos entonces, hermanos, los arqueros tenían varias clases de saetas en su aljaba. La aljaba era el lugar que se ponían en la espalda donde guardaban las saetas. Pero ellos, de entre todas las saetas que traían saetas para causar más daño. Traían, por ejemplo, saetas hechas de madera, ¿verdad? Con punta metálica, ¿verdad? Y esas pues eran para dañar. Pero la saeta bruñida era una saeta especial. La saeta bruñida era la saeta más especial de la aljaba. ¿Por qué? Porque era una saeta, hermanos, que era de bronce normalmente y al bruñirse, o sea, era un término que se le daba a ese metal que era un tipo de reforzado. Era la flecha que causaba más daño, la flecha más especial. Y Dios está diciendo, tú, siervo mío, tú, sierva mía,
No eres cualquier aljaba no eres cualquier saeta de mi aljaba. De todas las saetas, eres la aljaba, la saeta, pero la saeta bruñida, la saeta fortalecida. Y tenía algo particular. La mayoría de los arqueros diseñaban ellos sus flechas. ¿Sí me está entendiendo? O sea, el Señor todo lo que hace, hermanos, lo hace con un propósito. A veces vas a ser quebrantado, a veces vas a ser humillado, pero es parte de bruñir. Para que un metal, hermanos, fuera bruñido, tenía que pasar tiempo en el horno. Y a veces, hermanos, Dios te va a meter al horno. Y vas a pensar, Señor, ya estoy demasiado tiempo en el horno, ya estoy demasiado tiempo en la prueba, ya estoy demasiado tiempo en este dolor, ya estoy demasiado tiempo en este sufrimiento. Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más, voy a dejar el colegio bíblico, voy a dejar la iglesia, voy a dejar de servirte, ya no puedo más. Resiste. El Señor saeta te está bruñendo, te está fortaleciendo. Al momento no puedes entender por qué pasa lo que pasas, pero lo único que el Señor está haciendo con eso es volverte más fuerte. Solamente resiste un día más. Yo no sé qué estés pasando el día de hoy, pero tal vez necesitas escuchar esto. Resiste un día más, solo un día más. Cuentan, hermanos, de la pelea del siglo entre Mohamed Ali y Joe Frazier, una pelea que se desarrolló en Manila, Filipinas. La pelea estaba más al lado de Joe Frazier. Ya era el último round. Mohamed Ali estaba deshecho y Joe Frazier estaba perdiendo el ojo. Y Mohamed Ali le dijo a su entrenador, ya no puedo más. Ya mi cuerpo ya no aguanta, ya no puedo más. Y su entrenador le dijo algo bien interesante, le dijo, quiero que te pares y no sueltes ni un golpe. Simplemente párate y va al centro del ring. ¿Podrías hacer eso por mí? Y dijo, sí. Y aquel se paró. ¿Y qué creen que pasó? Que el otro ya no se paró. Y ganó la pelea por el simple hecho de pararse, dispuesto a pelear. ¿Qué te quiero entender? Va a haber días en que quieras renunciar, va a haber días en que no entiendas lo que está pasando, pero recuerda, eso que está pasando es Dios bruñéndote, Dios fortaleciéndote. Ve los problemas, las pruebas, las luchas, las aflicciones como parte de Dios formando tu carácter. Entienda algo, Dios forma el carácter de su siervo y Dios lo forma a través de las pruebas. Yo creo que todos aquí hemos pasado pruebas, luchas, situaciones, pero número 2, entiende que tiene un propósito de parte de Dios. Primero, deja que Dios ponga sus palabras en su boca, pero segundo, deja que Dios te cubra, que Dios te proteja. Créeme, fortalécete en el Señor. Lo peor que puedes hacer es dejar el colegio bíblico. Lo peor que puedes hacer es dejar de servir a Dios. Hermano, es que es cansado, hermano, es que ya no puedo. Fortalécete en el Señor. Yo te puedo decir, hermano, con toda la responsabilidad que traigo muchas responsabilidades, entre ellas mis hijos, mi esposa, mi familia, Adulam, el radio, mi trabajo. Pero he aprendido algo, que somos personas débiles en manos de un Dios fuerte. Yo voy a Dios y digo, Señor, yo soy débil, yo no puedo, pero el Señor nos fortalece. Deja que el Señor te fortalezca. Pero para terminar, ya vemos varios textos bíblicos, pero mire qué dice la palabra de Dios, 49:3. ¿Quién seguía de leer? La hermana Mari Saucedo. Hermana Mari, por favor, Isaías 49:3. Bien fuerte, hermana. Isaías 49:3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mire, Pero amén, yo- amén, gloria a Dios. Fíjese, viene una pregunta, y normalmente pues es una enseñanza, pero viene una pregunta, dice, hermano Hugo, los pastores a veces tienen que buscar consejo, siempre, mire, yo quiero decirle algo. Ahora, ¿con quién buscar consejo? Con alguien que usted considere que tiene madurez espiritual. ¿Ok? Y mire, le voy a decir algo en cuanto al consejo. Una cosa es buscar consejo y otra buscar quien, diríamos aquí en México, le dé por su lado. Hermano Hugo, ¿qué es que me den por mi lado? Que te digan que sí a todo.
sea, hay gente que no busca consejo, sino que busca que alguien esté de acuerdo con lo que hace. Le pongo un ejemplo. Había un hermano que era divorciado, ¿ok? Y una persona que es divorciada, pues no puede pastorear bíblicamente. Amén. Viene en la Biblia. Aquí no importa, eso viene en la Biblia. Entonces él fue con varios pastores. No, que yo siento el llamado de Dios, quiero servir a Dios. Amén. Y quiero ser pastor. No, pues no puede ser pastor. Si realmente quieres servir a Dios, vas a estar cómodo barriendo la banqueta. ¿Por qué ser pastor a fuerzas? Digo, ¿no? O sea, si realmente quieres servir a Dios, puedes ser ujier, puedes lavar los baños del templo, puedes capitanear una ruta, hasta puedes ser asistente, pero no puedes ser pastor titular. ¿O estoy diciendo algo que no? No. Pero no, este amigo quería la posición de pastor y quería todavía tener sueldo de pastor, o sea, no trabajar. Entonces había ido con varios pastores a pedir consejo y todos los pastores dijeron, no, hermano, está mal usted. Fue conmigo. ¿Qué me aconseja? Le digo, no, pues, si quieres servir a Dios, puedes servir de todo, menos siendo pastor. Nada, que quién sabe qué, y se fue. Ahora, déjele, digo algo. Al final del día encontró quien se apoyara a su punto de vista. Ah, es que este es un hombre de Dios, este hombre sí entiende mi situación, no como los otros, no. Encontró quien le apoyara en su rebeldía y para él, quien lo apoyó en su rebeldía era un hombre de Dios y los que no lo apoyamos en su rebeldía éramos unos ignorantes y envidiosos de su grandeza. Y al final pasaron los años y ya no siguió sirviendo a Dios. ¿Qué le quiero dar a entender? Buscar consejo, ahí le va. Ahí le va. ¿Con quién debo buscar consejo? Con su pastor. Si usted está bajo la autoridad de una iglesia local, vaya con su pastor. Me pasa mucho esto a mí que estoy en la radio y de repente les doy clases, de repente se acercan conmigo, oye, ¿qué me aconsejas? Yo no te puedo aconsejar porque yo no soy tu pastor. Se los digo en el amor de Cristo, amén. Amén, pastor, así es. Amén. Usted tiene su pastor, vaya con su pastor. Es que mi pastor no me quiere aconsejar. Ah, bueno. Entonces, vaya con alguien de su confianza. Yo de preferencia no aconsejo y le voy a decir por qué. Porque siempre que aconsejaba a alguien, y lo aprendí de experiencia, siempre decían, es que el hermano Hugo me dijo, no. No, mejor, ¿saben qué? Yo no me meto en problemas, no aconsejo. Pero si buscas consejo, busca consejo de tu pastor. Por ejemplo, en este caso la hermana Mari me pregunta, ¿los pastores tienen que buscar consejo? Claro. Si es un buen pastor, tiene que estar bajo la autoridad de una iglesia local que le envió. Entonces, ese pastor tiene un pastor que pida consejo con su pastor. O a veces, hermanos, la verdad, y se los digo de corazón, los que estamos casados, Dios nos dio una compañera, nuestra esposa. O sea, pedir consejo a tu esposa no te hace menos hombre, varón. Y dos cabezas piensan mejor que una. Dios para eso te dio tu esposa. Y las mujeres ven las cosas de una manera que los hombres no las vemos. Entonces, siempre que vayas a hacer algo, pregúntale, oye, amor, ¿cómo ves tú? ¿Qué piensas tú? Siempre que yo trato, cada cosa que hago, siempre le pregunto a mi esposa, porque ella es muy sabia también, es mi compañera. Y haría mal el no preguntarle. Si usted es casado y no consulta a su esposa, es que yo no soy mandilón. No, eso no es cierto. Dice la palabra de Dios, mejor son dos que uno. Entonces, consúltela, pregúntele, oye vieja, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Ah, ok. Puede consultar a su pastor, puede consultar a su esposa, puede consultar a un amigo. Por ejemplo, si alguno de ustedes me considera amigo y ya fue con su pastor, y le dice, oye, ¿puedo hablar con el hermano Hugo? Si usted le pide permiso a su pastor de hablar conmigo y si usted me considera su amigo, con todo gusto le puedo aconsejar, siempre y cuando le haya pedido a su pastor permiso. Si está aquí conmigo, o sea, si yo tengo el tiempo, con todo gusto le voy a dar palabra de ánimo. Yo realmente casi no aconsejo, nada más doy palabra de ánimo, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿ok? En cuanto a lo que pregunta la hermana, ya no quiero perderme porque surgió la pregunta, de hecho ni es clase, no sé por qué es capilla, pero bueno, ya surgió y quería contestar. Bueno, hermano Elías, esa situación, pregúntesela al pastor, no de que ahorita es su pastor. Esa situación que usted me pregunta, yo no quiero dar mi opinión al respecto. Pregúntela a su pastor, ¿ok? Ya se va a acabar el tiempo.
¿ok? Porque no quiero, o sea, entiendan, no es clase, es capilla, ¿ok? Nada más que vi la pregunta y me desvié, pero es tiempo de capilla. Ahí le va. Sigamos adelante, cerramos con esto. Leyó la hermana 49:3 y me dijo, ¿mi pastor eres tú? Vea que no. No le dijo, ¿mi conferencista eres tú? No. No le dijo, ¿mi doctor eres tú? No. ¿Por qué tantos pastores se pelean por ser conferencistas? ¿Por qué tantos pastores se pelean por ser doctores? ¿Por qué tantos pastores se pelean por ser locutores? No, eso no importa, hermanos, la verdad. Y se lo digo yo que tengo un programa de radio, la verdad que es lo que menos me importa. A mí, de las cosas que menos me importan es el radio. Se lo digo de corazón. A mí me importa más llevarle de comer a un hambriento que el radio. Y el radio, si me dicen mañana deja el radio, lo dejo con gusto porque me quito 4 horas de mi día y me hace levantarme a las 5 de la mañana diario. No me interesa ser locutor, no me interesa ser conferencista, no me interesa un doctorado, me interesa ser un siervo. Preocúpate por ser un siervo, preocúpate por ser una sierva. Deja a un lado las formalidades, deja a un lado los títulos, dedícate a ser una sierva, un siervo. Y ojo, que busque la gloria de Dios. ¿Cómo cae mal aquellos siervos que para todo suben una foto de ellos? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, ya te vimos. Lo que quieres es llamar la atención. Y esa es la verdad. Como 30,000 selfies. Y eso se llama narcisismo. Si una persona sube más de 5 selfies al día, tiene un problema y ese problema se llama ser narcisista. Búsquelo en el diccionario. Si está aquí conmigo, no busco mi gloria, no busco mi reconocimiento, no busco el aplauso, busco la gloria de Dios, el más grande, hermanos. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Mire qué dice la palabra de Dios. Si están aquí, hermanos. Ya se quedaron muy serios, ánimo. Decía que el himno se te borró la sonrisa. Pastor Hugo, Dígale, mi brother, dele. Juan 1. No, que no se les borre la sonrisa. ¡Ánimo! Juan 1. Qué tremendo, Juan. Mire qué dice Juan 1:23. Le toca a la hermana Natalie. Hermana Natalie, Juan 1:23, si es tan amable. Ay, está bien bueno. Juan 1:23. Te agarramos en curva, Natalie. Ande, corre. Córrele. Listo. Next. Bueno. Ya lo yo. Adelante, Natalie. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué era Juan el Bautista? ¿Juan el Bautista era una selfie? ¿Juan el Bautista era un conferencista? ¿Era un doctor, un pastor? No, era una voz. Era un siervo. La gente, entre más grande es, menos se cree. ¿Qué necesitamos? Ser siervos que busquen, pero no su gloria, no su reconocimiento, no su nombre, no cuánta gente, no. Buscamos siervos que busquen 3 cosas. Que Dios ponga sus palabras en su boca, que aguanten la prueba del fuego de Dios y que busquen la gloria de Dios. Espero les haya sido bendición. Estuvo breve, estuvo amigable y bueno, que Dios los bendiga. Vamos a grabarla ahorita en YouTube para que quede. Oren mucho, hermanos, para que Dios nos guarde. Así es. Dice Pedro, admiración excesiva y exagerada que busca de sí mismo. Ese es ser narcisista, exactamente, ¿verdad? Pero bueno, ya nos despedimos, ya nos vamos. Le voy a pedir gracias, mi brother. Dios le bendiga. A ver si se anima por acá para darle su cafecito. Aquí lo conservo todavía. Sí, primeramente Dios va a ver que sí. José Barbero, Elías.
Ya sabía, ya sabía. Hermano Kenny, despídanos en oración. Dios los bendiga, un abrazo a todos. Dios los bendiga. Estrellitas, adiós. Adiós, Amén, hermano pastor. Hugo. Hasta luego. Adelante, Vamos Kenny. a orar. Amén, pastor. Padre Celestial, gracias damos por esta tremenda enseñanza que debemos de aplicar cada una de nuestras vidas. Sabemos de que algunas veces nuestro yo interior sale a relucir cuando nuestro espíritu tiene sed de aprender más y más de su palabra. Permítanos, Señor, tener un corazón de siervo y un corazón también de aprender, querer aprender todos los días de su palabra, mi Señor. Bendiga a todos los hermanos y que toda la enseñanza se quede en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos la gracia a mi Dios. Amén.